no, esta, le llaman, ahí no están grabando, esta se llama Estado, Nación y Sociedad Burguesa. Le dieron ese nombre a este periodo que en realidad es el siglo XIX, pero partiendo un poco más atrás, ¿no? Lo último del siglo XVIII, que es una etapa que marca fuertemente la historia de la humanidad. Qué bueno que estos contenidos se mantengan en esta prueba, porque ayuda a entender el presente. En gran parte se ayuda a entender el presente. Como dijo el ex decano de la Facultad de Historia, de la Facultad de Historia y Geografía y Ciencia Política de la Universidad Católica, don Ricardo Krebs, gran historiador chileno, una frase célebre hace muchísimos años atrás, por lo que yo estudié hace muchos años atrás, más de 30 años, dijo, no podemos entender el presente y proyectar el futuro si no comprendemos el pasado. ¿Ah? Y esa es la importancia de la historia y esa es la importancia justamente de estos contenidos. Voy a despegar la PPT para que abordemos entonces esta segunda parte de esta unidad. Esto es Zoom. ¿Dónde está? Acá. Ahí. 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 Ya, ahí sí. Ahí estamos ya compartiendo entonces esta segunda parte de esta unidad sobre historia universal, pero muy centrada en Europa, ¿no? Estado, nación y sociedad burguesa, segunda parte entonces, y tenemos una imagen de fondo de la ciudad de París. Qué romántico, ¿eh? Me encantaría conocer París a mí. Algún día iré, no sé. No sé, si no lo voy, no importa. No me voy a morir por eso. Ya, seguimos con este proceso revolucionario, que habíamos pasado un par de etapas ya. Es enredado, ¿eh? Si uno lo desmenuza un poco, se da cuenta que hay varias fases y es un poquito enredado. Francia entra en esta otra fase de esta revolución francesa, llamada el Directorio, ¿ya? O la República Burguesa, ¿ya? De 1795 a 1799. Se redactó una nueva constitución republicana ahora, ¿ya? Una nueva republicana. Ya el rey está sin cabeza, ya fue ejecutado el rey y toda la familia real, y así también toda la nobleza francesa, junto a miles de personas más que, ante la posibilidad de que estuvieran a favor de esto, también les cortaron la cabeza, y también a muchos clérigos y monjas, ¿no? También fueron ejecutados. La burguesía controlará el gobierno, lo que provoca el disgusto de grupos monárquicos y sectores populares, ¿ya? Entonces, en esta batagola, ¿eh? en estas disputas que se están produciendo, es la burguesía, es decir, el empresariado, como diríamos en términos actuales, ¿no? Los que logran controlar el gobierno. Y esto obviamente que a los grupos monárquicos, o sea, los grupos que todavía están con la idea del antiguo régimen, no les gusta, pero tampoco les gusta a los sectores populares, digamos, las clases más bajas, tampoco, claro, salimos de lo que era el dominio de los burgueses, perdón, del antiguo régimen, ¿no es cierto?, de la nobleza, y ahora son los ricos los que están controlando el poder. Y eso también crea mucha polémica. La situación económica no mejoró. En 1699 se cumplían 10 años del inicio de la revolución, periodo en el cual la sensación de crisis fue permanente. Una parte importante de la población se siente atraída por el establecimiento de la paz y el orden. Bueno, y quién no, en realidad el hombre y la mujer lo que más ansían en la vida es la paz, es la tranquilidad. O sea, tener una casita y estar tranquilo. Y de hecho, en la jornada del día, cuando uno está más feliz, cuando está en la casita, ¿no? Pero ojalá esté tranquilo, digamos, que no haya pasar nada malo. Eso es lo que ansía la persona, y como pueblo también, como sociedad. Y eso es lo que decía Francia. ¿Ya? Francia ya no quería más guerra, ya. Esta cuestión se había prolongado demasiado. Ahí tenemos un estandarte de la época, unidad indivisible de la República, ahí dice en francés, liberté, égalité, fraternité. Y después dice, o la mort, o la muerte, ¿eh? Libertad, igualdad y fraternidad, o la muerte.
Y el icono este refleja un poco la sensación de la época, ¿no? O sea, era todo muy radical, muy extremo, ¿ya? O se impone esto o te morís, digamos, te asesinamos, ¿ya? Entonces, el tema era extremo. Recuerdo un gran profesor, se me olvidó el nombre, Roberto, el nombre, pero el apellido no me acuerdo, Roberto no me acuerdo, un historiador, hace muchísimos años atrás. Él me decía una vez que estas tres consignas, libertad, igualdad y fraternidad, que son la base de la Revolución Francesa y que se expresan en estos colores, ¿no? El rojo, blanco y azul. De hecho, son las que inspiran las sociedades masónicas y los partidos libertarios y cosas así, ¿no? Constituyen la base de la polarización que va a tener el mundo después, ¿ya? La libertad es el gran estandarte de los capitalistas, ¿ya? De lo que es Estados Unidos, digamos. La igualdad es el gran estandarte de los comunistas, ¿ya? Ambas doctrinas nacen a partir de la Revolución Francesa. El comunismo sí, bastante posterior, ¿ya? Pero el capitalismo sí está en la cuna misma de la Revolución Francesa y toman estos ideales. Y la fraternité va a encarnar, de alguna manera, la hermandad, ¿no? Eso significa fraternité, la hermandad va a encarnar en una postura que va a adoptar la Iglesia, pero a fines del siglo XIX, la denominada doctrina social de la Iglesia. Algunos la ven como una tercera vía a las dos anteriores, digamos, pero la misma doctrina social de la Iglesia se ha encargado de decir que no es una tercera vía, sino que es un planteamiento propio, digamos, pero no busca, digamos, transformarse en una vía alternativa entre el capitalismo y el comunismo. Un joven oficial llamado Napoleón Bonaparte, que alcanzó gran prestigio al derrotar a los austríacos y a los ingleses, lo convirtió en un héroe popular. Este tipo, de lo que más tiene es oportunismo, ¿eh? Este tipo, captó, ¿qué capta este tipo que ya es muy reconocido por el pueblo? Capta que lo que busca la gente es tranquilidad, ¿ya? Y él se la quiere dar, ¿ya? Él se la quiere dar. Quiere transformarse en un líder, justamente que ya traiga la paz, no más antagonismo, ¿ya? Y Francia sigue dividida, ¿ya? En distintos grupos, ¿ya? Que luchan, ¿no es cierto?, por detentar el poder. Y esta figura, el significado que tiene es la unidad, ¿ya? Eso es lo que busca. Los conflictos internos transformaron a Napoleón en un árbitro de ellos, con lo que ganó poder en las esferas de orden político. Se hace popular Napoleón, ¿ya? Y logra bastante poder político, pero finalmente da un golpe de Estado en el año 1799. ¿Ya? Esto recibe amplio apoyo popular porque lo que buscaba la gente era tranquilidad, ¿ya? Entonces, en este golpe de Estado, vieron que este gallo iba a unificar el país, ¿ya? Que era lo que se quería. Así comienza este gobierno de Napoleón, ¿eh? Que comienza en 1799 y va a terminar en 1814. Esto indirectamente afecta fuertemente a América Latina, ¿ya? Porque es gracias a esto que se producen las independencias americanas. Una por el ejemplo liberal, ¿no es cierto?, de la Revolución Francesa y de Estados Unidos, por un lado, pero también porque tiene un efecto práctico, porque Napoleón toma España, entonces no había rey, ¿ya? Y eso es lo que incentiva acá en las colonias, o si es que les puede llamar así, en los virreinatos, en las gobernaciones españolas, la idea de tener gobierno propio, pero por razón de que el rey está preso, ¿no? Es decir, Napoleón y nuestra historia están estrechamente ligadas desde ese punto de vista. Tranquilos porque en su momento voy a esperar con eso. Ahora estamos con esta universal. Ya veremos historia de Chile en otra clase, en otra oportunidad. ¿Ya? Apenas asumió el gobierno, inició una política de reconciliación, ¿ya? Declarando, abre comillas, no quiero vencedores ni vencidos, ni boinas rojas, ni talones rojos, ¿ya? Boinas rojas por los sectores más radicales y talones rojos por la aristócrata, sino solo
franceses. ¿Ya? Esa es su consigna, ¿ya? Y eso es lo que le permite ganar mucha popularidad entre la gente. Firmó un concordato a través del cual se reconocía a la religión católica y proclamaba su libre ejercicio público. Con este acuerdo pretendía controlar la iglesia y ganarse el apoyo de los católicos. Napoleón era muy hábil. Recordemos que uno de los emblemas de la Ilustración, ¿ya?, es la razón, ¿ya?, y el rechazo a cualquier dogma de fe, ¿ya? Eso, recordemos que la Ilustración, del punto de vista teológico, ¿ya?, es deísta. Es decir, los ilustrados creen que hay algún tipo de Dios, ser superior, digamos, en alguna parte, y de ahí estaría el origen del cosmos. Pero nada más. Esto de rezar, o de la religión, o de cualquier otro tipo de expresión, ¿ya?, es algo acientífico, de gente ignorante, y no debiese practicarse, ¿ya? Por eso es que, como esta idea está puesta en las venas, digamos, de cualquier ilustrado, cuando estalló la revolución, se atacó también, en este caso, fuertemente a la Iglesia Católica, porque era la Iglesia Nacional de Francia, ¿ya? Y por eso es que se quemaron la iglesia y se ejecutaron a sacerdotes, a párrocos y también a monjas, ¿ya? Eso fue bastante fuerte, ¿eh? Napoleón da este paso de ponerse las buenas con la Iglesia Católica por una razón muy sencilla. No es que se pusiera así como muy piadoso, no era eso, sino que quería aprovechar que la verdad de las cosas es que el pueblo francés seguía siendo católico, ¿ya? Estaría muy en contra, quizás de la jerarquía católica, ¿sí? Está en contra de eso, los cardenales, qué sé yo. Pero tal cual expliqué hace un par de clases atrás, los tipos estaban combatiendo en la guerra civil de lunes a sábado, y el domingo iban a misa, ¿no? Y el niño lo llevaban a las clases de catequesis y también a comunión, ¿ya? Esa era la vida de un revolucionario. Entonces, ¿por qué el ejemplo? Porque el catolicismo ya en la sangre. Ellos no, una vez que triunfaba la revolución, iban a seguir siendo creyentes, rezando el rosario, rezando a la Virgen, y asistiendo a misa y llevando a los hijos a la catequesis. Eso no lo iban a cambiar. O sea, Napoleón, consciente de eso, ¿ya?, dice, no, es que a ver, si la gente está con esa idea, yo también voy a estar también a favor de esa idea, ¿ya? Entonces, por eso es que logra este concordato, pero que es engañoso, es bastante engañoso, ¿ya?, porque es lo que Napoleón le dice a la gente, es lo que le dice al pueblo, pero la verdad es que él, en el fondo de su corazón, era profundamente ateo, ¿ya?, y anticatólico, ¿ya? De hecho, él cuando invade Italia, ¿ya?, entra a la Basílica de San Pedro, lo que actualmente es el Vaticano, ¿no? Y hay un montón de cardenales reunidos ahí, se reúnen con él y él les dice: yo voy a destruir a la Iglesia Católica. Y los cardenales quedan mirando así con cara de horror, salvo un cardenal bajito que estaba atrás, que se empezó a reír. Entonces Napoleón se disgustó, dijo: ¿usted de qué se ríe? Mire, le dijo, no hemos destruido la Iglesia Católica nosotros con nuestro mal comportamiento, y la va a destruir usted. Eso fue un hecho muy anecdótico, que le sucede a Napoleón. Napoleón quiere reeditar aquel hecho histórico ocurrido en la víspera de la Navidad del año 800, 24 de diciembre del año 800, 1000 años antes de esto. ¿Qué pasa ese día? Ese día, por primera vez, un emperador, que es el emperador de Francia, es coronado como tal por el Papa, ¿ya? Este emperador fue Carlomagno, ¿ya? Carlomagno, dicho sea de paso, ha sido uno de los más insignes emperadores o reyes que ha habido en la historia de la humanidad. Carlomagno es extraordinario, ¿no? Fue un hombre muy justo, muy Profe, bueno. Dígame. profe, sabe que me había demorado en entrar a la clase porque tuve problemas técnicos, hasta tuve que reiniciar el computador. Pasa mucho eso en estos días, así que tranquila. Acuérdate que me pasó a mí también la otra vez, pues, cuando Profe, el primer pero día de yo soy clase. nueva en esta Usted es clase. nueva. Ya, Sí, al final bienvenida. ¿Cómo se llama usted? me llamo ¿Cómo se llama? Constanza. Constanza. Bienvenida, Constanza.
Qué bueno que estés acá y yo al final de la clase voy a tomar tu nombre, para poner en la lista. Gracias, profe. Listo, pues. Y aquí incorpores. Estamos en plena Revolución Francesa, ¿ya? Ese es el tema que estamos tratando, ¿ya? Entonces, decía que 1000 años antes, justamente el 24 de diciembre del año 800, el Papa coronó a Carlomagno. Es un hecho histórico, nunca un Papa haya coronado, ¿ya? Y nunca ha sucedido algo así. Carlomagno es profundamente cristiano, ¿ya? Profundamente cristiano, ¿ya? Y él quiere que sea el Papa quien lo corone, ¿ya? Este hecho tiene una implicancia histórica tremenda, ¿ya? Francia es históricamente cristiano católico, pero hasta el fondo de su corazón, ¿ya? Así por 1000 años. Entonces se entiende que cuando se produce la revolución era un cambio muy fuerte. El pueblo no estaba preparado para eso. ¿Qué pasa con los grandes santos cristianos? ¿Ah? San Luis, Santa Juana de Arco, digamos, es una playa así, de santos tremendamente raros y que no solamente comprometen la vida del pueblo, sino que están inscritos en la historia de Francia, ¿ya? Era un tema complicado. Entonces, ¿qué es lo que hace Napoleón? Él pide la coronación, al igual que su antecesor de 1000 años atrás, que fue Carlomagno, él también quiere que lo corone el Papa. Y va a buscar el Papa. Me parece que es Pío VI. Lo manda a buscar. ¿Ya? Pío VI accede, llega allá, pero cuando está en medio de la ceremonia, en la histórica y famosa Catedral de Notre Dame, le arrebata la corona al Papa, se la quitan, y no permite que el Papa lo corone. O sea, fue todo una artimaña y fue todo un show el que hizo. Y se coronó él mismo, ¿ya? Se la puso otra persona, pero no el Papa, ¿ya? No, a mí ningún Papa me corona. Y acto seguido mandó preso al Papa, ¿ya? Dijo que era un loco furioso, ¿ya? El Papa no lo quería cerca, así que lo metió preso. Es un hecho, papas presos ha habido, digamos, más de una en la historia, pero 3 años es mucho. Tuvo 3 años preso el Papa, ¿ya? Esto fue un escándalo a nivel mundial, pues en esa época, digamos, que un rey metiera preso al Papa era algo que no se había visto. Eso ocurrió, pero en los comienzos cristianismo, digamos, siglo II, eso pasó muchas veces, emperadores romanos, por ejemplo, metían preso al Papa, eso pasó mucho. Pero ahora, en estos tiempos modernos, que un emperador metiera preso al Papa era algo inconcebible. 3 años estuvo Pío VI detenido. Napoleón estableció la estabilidad política y social de las que había carecido la Asamblea Constituyente y el Directorio. Justamente eran estas carencias que había tenido las experiencias políticas anteriores las que cubre Napoleón, ¿no? Napoleón se transforma en una figura de unidad, de estabilidad para Francia. Aquí está el famoso cuadro de Napoleón, ¿no? Muy conocido. Hacia el año 1804, el Senado le confiere a Napoleón el título de emperador, quien parece cada vez un monarca del siglo XVIII. Se acentuó el carácter absolutista de su gobierno, valiéndose cada vez más de la política y la censura, perdón, de la policía y la censura para el mantenimiento del orden. Bueno, ¿y qué pasó con todo esto? ¿Retrocedió? Es decir, los ideales de la revolución, que era justamente terminar con el antiguo régimen, terminar con el absolutismo, terminar con estos reyes que estaban tan enriquecidos, llenos de joya y considerándose como Dios, y Napoleón hace lo mismo, ¿ya? Y también se manda a hacer estos trajes enormes, ¿no es cierto?, pintar estos cuadros y todo eso, y Napoleón asume también el cargo de emperador, ¿ya? Esto contradecía totalmente lo que inspiró la revolución, ¿ya? Y que Napoleón llegase a esto. Su gobierno tiene un fuerte carácter personalista, formando un poderoso ejército, lo que garantizaba la destrucción definitiva del antiguo régimen en Francia y en el resto de Europa, ¿ya? Napoleón es temido en toda Europa, ¿ya? Y es temido en Francia también. Napoleón se impone por la fuerza, ¿ya? Es un dictador, ¿ya? Es un autócrata, tiene un carácter personalista, lo que dice él, eso se escribe. Es decir, exacerba incluso los males
que había en el antiguo régimen, ¿ya? Estos males que tenía Luis XVI, Luis XV, Luis XIV, o también Felipe III en España, o José II en Austria, o la reina de la zarina en Rusia, que se me olvidó el nombre. Justamente estos males que tenían, él no solamente los repite, sino que los exacerba y se transforma en un verdadero dictador. La guerra continuó hasta que su desastrosa campaña a Rusia significaría el comienzo del fin. En efecto, en 1814 fue derrotado. Hay que afirmar, antes de esto, que Napoleón, con el pretexto de invadir Portugal, pide permiso a España para entrar. Aquí hubo un complot, parece, hay algo bien raro en todo esto. A ver, no quiero enredar mucho el contenido, pero a ver, ¿qué les puedo comentar? Napoleón entra a España para ir a tomar Portugal, pero se toma el poder, y se toma España también. ¿Ya? Esto hace que el rey caiga. El rey Fernando VII, que estaba gobernando, cayó. Esto se sabe después. Recordemos que en ese tiempo no había internet ni televisión. Obviamente que tardó algunas semanas, pero se supo en América. ¿Ya? Poco a poco se empezó el mundo a enterar de esto. No hay rey. ¿Ya? Hay un nuevo rey, ¿ya? Que había sido nombrado por Napoleón, ¿ya? Que era su hermano. Se llamaba José Napoleón, el hermano de... perdón, estoy hablando pura estupidez. José Bonaparte, es el apellido, no el nombre. Estoy diciendo estupidez. José Bonaparte, hermano de Napoleón Bonaparte. Ahí sí. También conocido como Pepe Botella, porque era un alcohólico. Pepe Botella, él queda como regente de España. ¿Ya? Y por eso es que acá, a modo de ejemplo, lo veremos después, ¿no? En su momento, la Junta Nacional se crea una Junta Nacional de Gobierno. Pero ¿a pito de qué? Porque no hay rey. Si el tema fue ese, se reunieron en Santiago, hay por ahí por la calle Compañía, por ahí está el lugar, hay un palacio, ya no existe, hay un palacio ya antes, se reúne, oye, el tema es este, no hay rey. Chuta, ¿qué hacemos? ¿Pasamos al autogobierno? Entonces ahí la resolución fue esa, sí, pasemos, es que no puedo, ¿pero por qué? ¿Pero por qué vamos a pasar al autogobierno? Porque no va a estar obedeciendo a Pepe Botella, a José Bonaparte, hermano de Napoleón, al actual regente, no, a ese no lo vamos a obedecer. ¿Ya? Por eso vamos a hacer un autogobierno. ¿Ya? Y por ahí parte el tema de la primera Junta Nacional de Gobierno. Hay mucha gente hoy en día que erróneamente el día 18 de septiembre más lo relacionamos con una garrafa de vino, ¿no? Muy típico, y un par de empanadas. 18 de septiembre, que la otra vez me asombré, le preguntaba a la gente en la calle y nadie sabía qué pasó ese día. Ese día no se dio un tiro, por si acaso. Ni nadie andaba diciendo nos separamos de España, ni nada que se le parezca. Todo lo que pasó ese día es que, proclamado por el pueblo, que fue así, el pueblo proclamó una nueva Junta Nacional de Gobierno. Se declaró la autonomía de Chile, ¿ya? Porque no había rey. ¿Pero para qué se declara esto? Para que más adelante, cuando vuelva el rey, se le vuelva a brindar, ¿no es cierto?, la fidelidad al rey, Fernando VII. ¿Ya? Lo que pasa es que los acontecimientos fueron tomando otros caminos, ¿ya? Eso lo vamos a ver después, en la historia de Chile. ¿Ya? Pero todo estuvo conectado con esto. A la larga el rey después pierde su corona, suma otro y eso provoca un problema también, porque miren, no es el momento de comentarlo, pero hay un lío ahí con la toma del poder que no se ha resuelto hasta el día de hoy. ¿Ya? De hecho, todavía en España hay gente que no reconoce al actual rey de España, que es Felipe VI, no reconoce a Felipe VI como rey, porque habría algo oscuro y legítimo en este cambio de poder que se produjo ahí. Y de hecho, aunque no crean, hay gente de América Latina, en Chile también hay gente, que todavía quieren volver con España, ¿ya? Pero con la corona anterior, que ya no existe, digamos. Ese movimiento, lo pueden buscar en internet, es interesante, se llama el carlismo, se llama así, movimiento carlista, ¿ya? Que quiere que se vayan los Borbones que están gobernando actualmente, ¿ya? Y vuelva a la Casa de Austria que estaba antes, ¿ya? Y que los países, entre comillas, reintegren a España, pero
no sé, hay distintas concepciones ahí. Es un tema interesante, ¿eh? Lo pueden investigar, el carlismo. Yo algo he metido y no crean, ¿eh? Hay gente que sabe bien el tema y lo maneja. Bueno, Napoleón finalmente, con tal de instaurar, ¿no es cierto?, la revolución en toda Europa, se agarra con varios países y finalmente ataca a Rusia, cometiendo un error pero fatal. Atacó a Rusia en invierno, ¿no? El cuadro es bastante patético, bastante triste, y las fuerzas napoleónicas son derrotadas por el frío. Es la nieve la que mata al ejército de Francia, ¿ya? Y eso es lo que le provoca la gran derrota a Napoleón, ¿ya? De hecho, los soldados volvieron caminando a Francia, muertos de hambre, flacos, así ya con la ropa rota, ¿ya? Se perdió casi todo el ejército ahí. De los que me están escuchando, ¿alguien me podría decir quién cometió el mismo error? Era Hitler, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. El que cometió el mismo error, tal como se dice su compañero, fue Adolf Hitler, 100 años después, más de 100 años, 150 años después. Comete el mismo error. Ataca a Rusia, pero Hitler no lo hizo en invierno, lo hizo en verano. Lo hizo bien, digamos. Pero los rusos, por la experiencia anterior, quisieron aguantar. Los rusos son buenos para aguantar. Tú le puedes pegar a un ruso una hora pegándole y no cae. Los rusos ahora sí, aguantan. Aguantaron. ¿Pero qué aguantaron? Hasta que llegara el invierno. Llegó el invierno, mató a todos los alemanes. Acá pasó lo mismo, ¿ya? Los franceses cayeron todos por el crudo invierno ruso, que no lo aguanta nadie. Es tremendamente frío. Será totalmente derrotado finalmente en 1815 en la batalla de Waterloo, y enviado a la isla de Santa Elena, donde muere en 1821. De ahí sale la célebre frase, está en Napoleón: la suerte está echada. Ya cuando ya cayó, ante Waterloo, digamos, cuando ya cayó con Rusia, dijo: la suerte, no hay nada que hacer ya. La última batalla fue Waterloo y no hubo caso. Francia cayó en la más profunda derrota, ya fue totalmente humillada por otros países europeos, y esto se transformó en una impopularidad total para Napoleón. Ya nadie lo quería, ya nadie lo quería. Lo consideran un loco, qué sé yo, y lo desterraron a la isla Santa Elena. La isla Santa Elena no es precisamente una isla con playas blancas, palmeras y piñas coladas, no. La isla Santa Elena es un roquerío que está en el Atlántico Sur, donde está Sudáfrica, pero mucho más al sur, hacia la Antártida, digamos, ¿ya? Ahí está Santa Elena, y de hecho algunos de sus fieles que lo acompañaron en el barco se suicidaron antes de llegar a la isla, se tiraron por la borda, ¿ya? De saber que iban a estar presos en esa isla, porque esa isla era de una humedad y un frío permanente. De hecho, Napoleón estuvo algunos años ahí, y para jugar a los naipes tenían que meter el juego de naipes en el horno, ¿ya? Para poder secarlo. Así de fuerte era la humedad de la isla, ¿ya? Y ahí finalmente fallece Napoleón, derrotado, desterrado, alejado de todo. Con la historia después reconoció Napoleón su heroicidad, por eso que por toda Francia hay monumentos de él, ¿no? Todavía. Le Corso, le dicen los franceses, el Corso, porque no era de Francia a Francia, sino de una isla que está al sur de Francia llamada Córcega, ¿no? Le Corso, el Corso. Este fue el panorama de cómo queda Europa. Ahí está Francia en rosado y los Países Bajos y Bélgica, ¿no? Parte del imperio, igual que parte de Alemania acá, parte de Italia, y la costa de acá. Esto en esa época se llamaba Dalmacia. Actualmente eso es Croacia, Eslovenia y Montenegro. Actualmente. Eso también era parte del imperio. Y en naranjo eran estados satélites, Alemania, Suiza, norte de Italia, etc. Bien, así como queda el panorama en la época de Napoleón, pero que después todo eso pierde, no dura mucho, y Francia vuelve a ser lo que era antes. Entonces, esta experiencia napoleónica al final resultó amarga, ¿no? Cayeron en la más rotunda derrota. Consecuencias del proceso. Veamos, consecuencias de esta Revolución Francesa. Número 1. La Revolución Francesa tuvo una influencia universal, y que no, hasta el día de hoy. O sea, si hasta la bandera que tenemos acá es de esa influencia. La bandera chilena tiene el rojo, azul
y blancos por el movimiento ilustrado. Esa es la razón. Al igual que Paraguay también, y Costa Rica y Estados Unidos. Son 4 estados, bueno, Panamá también, pero es posterior a Panamá. 4 estados americanos que tomaron estos colores de la ilustración. Fue un ejemplo para todos los movimientos revolucionarios siguientes, ya que proporcionó los programas de los partidos liberales y democráticos, los códigos legales, y fue un símbolo de las luchas futuras contra la opresión. ¿Ya? En esa época, hay que contextualizar un poco, si no se entiende. Siempre que uno analiza un hecho histórico, debe ser contextualizado. Santa Teresa de Ávila sufría de mareos y de desmayos de forma permanente. La llevaron al médico. Y sus amigas le dijeron, es el corazón, siempre tenía mucho dolor del corazón. Y la curandera le dijo, el corazón es muy mañoso, no hay que hacerle caso. Yo cuando contesto a una persona me dijo, pero qué gente más ignorante. Hay que contextualizar los hechos históricos. En ese tiempo no se sabían muchas cosas. En esa época te ponían sanguijuelas en la cabeza cuando estabas enfermo. Ay, pero qué gente más bruta. Pero es que, ay, pero ¿por qué ponían sanguijuelas? Porque las sanguijuelas creo que chupan sangre. Y si estás con presión alta, decía, hay gente que se mejoraba, po. Si estás con dolor de cabeza con presión alta y te sacan sangre, baja la presión. Entonces, claro, no sabían bien por qué provocaba el efecto. Por eso es que hay que contextualizar. ¿Ya? En este caso también hay que contextualizar. Francia, su ideal francés es Estados Unidos. Oye, Estados Unidos. Sí, a eso queremos ser, digamos. Viva Estados Unidos, es nuestro ídolo. La estatua de la libertad, que está en la isla, en Staten Island, creo que no me acuerdo el nombre de la isla, ahí frente al estado de la ciudad de Nueva York. Está entre Nueva York y New Jersey, ¿no? Pero eso pertenece al estado de Nueva York. La Estatua de la Libertad, famosa, la ubican, ¿no? Obviamente que lo ubican. Fue construida por Francia. Francia la construyó. Y tiene un doble simbolismo. Simboliza, por un lado, la libertad. No, ¿por qué Francia la construyó en París? Porque los franceses admiraban a los gringos, po. Porque habían instaurado. ¿Qué es lo que instauraron los gringos? Los ideales ilustrados, po. Eso estaba plasmado. Y la bandera de Estados Unidos tiene el rojo, el blanco y el azul, ¿ya? Entonces, por eso es que los gallos, no en esta época, años después, posteriormente, levantan la Estatua de la Libertad. Fue Francia la que la levantó, ¿ya? Y de hecho se construyó en Francia, y se llevó en barco por parte, ¿ya? Y se levantó en Nueva York. Francia homenajea a Estados Unidos. Oiga, ustedes se pasaron. Esto es lo que hay que hacer. Esto, aquí está la ilustración en pleno, digamos, ¿ya? Simboliza eso por un lado, y también simboliza el alejamiento de la religión, también, que era otro ideal ilustrado, ¿ya? Entonces, no es una imagen de la Virgen o de Jesucristo o una cruz, no, es la libertad, el ideal ilustrado. La Estatua de la Libertad es una mujer, ¿ya? Que tiene una antorcha en un lado y en los brazos tiene la Constitución de Estados Unidos. Recuerden que otro ideal ilustrado es el constitucionalismo, ¿ya? Eso es lo que tiene, lo que porta la estatua esta, ¿ya? Y el otro brazo una antorcha, ¿eh? Que la levanta así, ¿ya? Entonces, es el concepto, el ideal que está puesto en una estatua, ¿ya? Es el segundo simbolismo que tiene, ¿eh? La Estatua de la Libertad. Segundo, favoreció la creación del Estado liberal, basado en, aquí tenemos puros elementos gringos, ¿cierto? Todo lo que tiene Estados Unidos: libertad individual, igualdad ante la ley, el derecho a la propiedad y la soberanía popular. ¿Por qué tanta migración en el siglo XIX de Estados Unidos? Porque la gente ve en Estados Unidos la libertad. Ahí está, digamos, ahí está el lugar que soñaron los ilustrados franceses. Está en Estados Unidos, allá está. Y los tipos migraban, pero por miles. Eran barcos llenos de gente que estaban constantemente yendo hacia Estados Unidos, ¿ya? Llenos.
Era tanto, la migración era tanta, pero tanta, que en el río Hudson es el río que cruza Nueva York, ¿no es cierto? Que separa New York de New Jersey, ¿ya? Al medio de ese río hay una isla que no pertenece ni a Nueva York ni a New Jersey, sino que es una isla federal. En esa isla, ahí estaba la aduana. Si los barcos que venían de Europa llegan a esa isla, y ahí empadronaban a la gente. ¿Quieres italiano? Ya te vas a Nueva York, tú te vas a Boston, tú te vas a repartir a la gente. ¿Ya? Entonces los migrantes fueron, ¿pero por qué llegaban? Porque estaban estos ideales. Y sabían que, como era la cuna del capitalismo, que si llegas con unos ahorritos, pucha, te ponís con algo y empezáis a progresar y el país lo permitía. Por eso es que se le llama el país de las oportunidades, ¿ya? Donde no hay reyes, no hay príncipes, no, aquí solamente el que trabaja y le pone empeño sale adelante. Eso no es lo que importa. Aquí no importa ni el apellido, no, y tampoco la religión, porque acá hay libertad de culto, no, aquí solamente trabajar, ¿ya? Por eso es que se idealiza tanto Estados Unidos. Y número 3, permitió la formación del moderno concepto de nación. La nación era la masa de ciudadanos unidos y no separados por estamentos. Todo cuanto era francés componía la nación. Y la nación debía tener instituciones y una administración igual para todos, que debía formularse en una constitución, carta fundamental del nuevo Estado naciente. ¿Ya? ¿Qué tenemos entonces? Un nuevo concepto, el de nación. Tiene límites, tiene un idioma común. Eso fue un lío, ¿no? Porque empezaron a matar todos los idiomas locales. Francia y todos los países tienen idiomas locales. ¿Ya? En Francia solamente ha sobrevivido el provenzal, que está acá en el sur. El provenzal se habla acá. Nunca sobrevivió, pero antes había en todas partes idiomas locales. Los borraron. ¿Para qué? Para que el francés, el idioma de la nación, el que hablaban todos, ¿ya? Una misma bandera, un mismo himno, surge la famosa marsellesa. La pueden buscar en YouTube, es un himno bien bonito, la marsellesa. Y una ley que es igual para todos, con una constitución escriturada, ¿ya? Que garantizaba los derechos de las personas, ¿ya? Para todos aquellos que estuviesen dentro de los límites de esta nación llamada Francia. Va a surgir una idea, ¿ya? En otros países, también en Francia, denominada la restauración. ¿Ya? La restauración lo que quiere es volver al antiguo, esa es la cosa. ¿Ya? No vaya a ser que acá prenda la misma idea de Estados Unidos. No. Entonces, los reyes no querían eso. No, es que ese día norteamericana se nos pega acá, al igual que le pasó a Francia. Entonces, ¿qué pasa? Se reúnen los monarcas de todos los países europeos, ¿ya? Para ver qué hacer, digamos. Cómo restaurar esto, cómo impedir que estas ideas sigan expandiendo sobre Europa. La restauración tiene como objetivo, ¿no? Este cuadro, verdad que no le he mandado las guías, chicos, perdonen, se los voy a mandar lo antes posible, ¿ya? Tiene como objetivo restablecer el orden político y social anterior a la Revolución Francesa. Eso es lo que quiere, ¿ya? Protagonistas, las grandes potencias vencedoras de Napoleón, los que le ganaron a Napoleón. Acá está Prusia, Rusia, Gran Bretaña y Austria, ¿ya? Perdón, Prusia, creo que es Prusia. A ver, para hacerla corta, es Alemania, pero con algo más, ¿ya? No me quiero enredar tanto en definiciones, porque ustedes ya tienen bastante enredo en la cabeza como para yo enredarlos más. No les quiero enredar más de la cuenta. Prusia es Alemania con algo más. Es Alemania, agreguémosle ahí Polonia y algunos estados más. ¿Ya? Eso es Prusia. ¿Ya? Rusia es Rusia y Gran Bretaña y Austria. Austria sí, este programa más grande, ¿ya? Tenía algo más ahí. Pero dejémoslo así, sí, así se entiende. Francia tiene un proceso interno en que vuelven los Borbones, ¿ya? La Casa Borbón vuelve, ¿ya? Y vuelve a gobernar, se reinstaura la monarquía.
Como antes, no, porque ahora tienen parlamento, ¿ya? Y el pueblo va y vota y elige al diputado, al senador, qué sé yo, ¿ya? Pero vuelven los Borbones a gobernar. Así que estos nuevos reyes tienen un protagonismo al igual que en Prusia, Rusia, Gran Bretaña y Austria, ¿ya? Resultados, ¿no? Hay un nuevo mapa europeo. Hay límites porque está metida ahora la idea de nación, ¿ya? Hay claridad de para dónde es la cosa. ¿Quién es francés, quién es italiano? No, esta cuestión le empiezan a demarcar. Se confirma el principio de legitimidad, el derecho de las dinastías sobre el territorio en que históricamente había reinado. Sí, está metiéndose en concepto de nación, es verdad, pero los reyes quieren mantener esta idea que es el territorio de José II, estas son sus tierras, quieren volver a esa idea, ¿ya? Y la creación de la Santa Alianza, para que intervenga en cualquier país que vea amenazada su estabilidad por la revolución. La Santa Alianza es un pacto de todos estos países que hemos nombrado acá, en que si en algunos de estos países se va a producir algo por el estilo, el resto va a ir a ayudar, ¿ya? Va a concurrir en ayuda. La ideología de esta restauración es el conservadurismo, ¿ya? Contra el liberalismo y el nacionalismo, y partidario de la vuelta al antiguo régimen, ¿ya? Esto que nos he explicado acá es la idea, ¿no es cierto?, de la restauración con todos estos elementos que hemos mencionado, ¿ya? Pero los cambios provocados por la revolución habían sido tan profundos que la restauración solo se produjo parcialmente, ¿ya? Así en Francia, en realidad se llegó a un pacto entre absolutistas y liberales, manteniéndose algunas de las reformas revolucionarias. Entonces, en la práctica, ¿qué pasó? Reasume la corona, ¿ya?, un descendiente del rey que le habían cortado la cabeza, de Luis XVI, y aparece Luis XVIII, ¿ya? Luis XVIII. No me pregunten por 17, no tengo idea, ahí no, tendría que buscar. Seguramente tuvo algún gobierno intermedio ahí, pero lo desconozco, tendría que investigarlo más. Pero lo que sí es claro es que está ahora en Francia, en estos años, 1814, 18, por ahí, aparece este rey Luis XVIII, otra vez nuevamente con sus enormes capas, grandes pelucas perfumadas, y estas pinturas que son tan pomposas, ¿no? Es decir, la idea absolutista renace otra vez, pero no al modo de como estaba antes, porque, tal como acabo de leer acá, están, ¿no es cierto?, hay un pacto entre absolutistas y liberales, hay congreso, hay constitución, hay leyes escritas, hay igualdad ante la ley, qué sé yo. O sea, es decir, Francia adopta un poquito el modelo de Inglaterra, ¿ya? Reyes, pero con democracia y parlamento y leyes y todo un cambio liberal ilustrado bastante metido, ¿ya? Esa es la nueva realidad. En 1820 se produjo una primera oleada revolucionaria que afectó gran parte de Europa, pero fue aplastada por las potencias absolutistas unidas en la Santa Alianza, ¿ya? Hubo brotes en distintas partes de Europa que trataban de emular, repetir la Revolución Francesa, ¿ya? Pero como está la Santa Alianza, rápidamente los ejércitos de todos los países concurrían y aplastaban inmediatamente aquellas revoluciones. Pero claro, España a esa altura ya había perdido casi toda América Latina. ¿Ya? Para 1820 Chile estaba independiente hace rato. En 1820 Chile ya estaba por cuenta propia, al igual que Argentina y Uruguay. ¿Ya? Los otros países estaban todavía en proceso de, digamos, fue más lento en los otros países. ¿Ya? Dicho sea de paso, siempre Argentina, Chile y Uruguay siempre han sido muy adelantados que el resto. O sea, siempre los procesos son previos acá, digamos. Siempre, otra vez me preguntaba una persona, estábamos viendo la televisión y un mexicano sacó una bolsa plástica para hacer un juguete para niños. Dijo, oye, la bolsa plástica. No, sí, es que en México todavía se usa, digamos. Pero acá no, se está prohibida. Sí, lo que le explicaba a esta persona es que Chile
Argentina y Uruguay siempre, hasta eso se adelantan, digamos, siempre son más, ¿cuál es la palabra? Son pioneros, digamos, en muchas cosas, ¿ya? De hecho, para ese año, Chile, Argentina y Uruguay ya estaban en independencia, ya funcionaban como república, acá ya estábamos con constitución, con todo, con presidente, la cuestión, ¿ya? El cuadro que está ahí es el ejército español, que están de combo con Estados Unidos. Con Estados Unidos. España está tratando de salvar un territorio que es muy importante para ellos, que es Florida. Lo que actualmente se conoce como el estado de Florida. Ya lo están defendiendo, pero ahora su partido. Florida es un estado grande. Si ustedes pescan un mapa, es una península más larga, de un clima tropical. Y si ustedes, actualmente sí, tiene ciudades súper importantes, como Miami, Fort no puedo mencionar bien, perdonen. En este momento no puedo. Pensacola, Cabo Cañaveral, en fin, tiene varios centros urbanos importantes. Ahora, en 1820 también. Entonces, están ellos tratando de salvar eso. Pero el problema es que fue muy costoso a España. Perdieron demasiados hombres y mucho dinero. ¿Ya? Entonces, la defensa de Florida para España fue la ruina. Fue la ruina total. ¿Ya? Trataron de defender eso y aparte fue una daga en el corazón, digamos, para el español, porque una de las grandes naciones así que tenían de ultramar era Florida, ¿ya? Entonces, que la hayan perdido y la hayan anexado a Estados Unidos fue una derrota fuerte para ellos. Dato curioso, solamente anecdótico, la bandera que usaba Florida en esa época, que que tiene este soldado acá, todavía la usa el estado de Florida. Es curioso. Es curioso. El estado de Florida todavía tiene esa bandera. ¿Ya? Si ustedes buscan en internet el estado de Florida, se van a encontrar. No es igual, pero es parecida. Que esas cachitos sí no los tiene ahora. ¿Ya? Pero es blanca con la cruz roja al medio. Florida todavía la usa. ¿Ya? En 1830 estalló una segunda revolución, iniciada en Francia, en donde se instauró una monarquía constitucional ya definitiva, ¿ya? Con el rey Luis Felipe de Orleans. Su reinado, que duró hasta la revolución de 1848, es el de los liberales moderados. Ya, aquí ya se produce un cambio fuerte, en 1830, en que entra ya un sistema definitivamente constitucional. El cuadro que ustedes ven ahí es de Luis Felipe de Orleans. Se dan cuenta, no tiene las clásicas pelucas, ni los maquillajes que usaban estos reyes antiguos, ni las coronas enormes que se ponían, ni tampoco esas capas gigantes, ¿ya? Es bastante más austero, ¿ya? Está en una onda mucho más actualizada, ¿ya? Tiene un uniforme más parecido a un presidente de Estados Unidos o un mandatario inglés, que a un antiguo rey francés, ¿ya? Cambió. Y de esa forma, a partir de 1830, ya entra la monarquía constitucional de lleno en Francia. Pero no dura mucho, porque hay una segunda revolución en 1848. Estos representaban a la burguesía rica y solo permitía votar, pero es que ajo perdió a verlo, perdón, acá miren, acá. Yo sigo hablando y ustedes se pueden perder. Su reinado, dice, que duró hasta la revolución de 1848, es el de los liberales moderados, ¿ya? Esa fue la línea. Pero estos liberales moderados representan a la burguesía rica y solo permitía votar a quienes tenían cierta riqueza. Eso es lo que se llama el sufragio censitario. Comentario al margen, Chile, varias décadas, también tuvo sufragio censitario, acá también. Chile siempre ha sido un ejemplo de democracia y de república, pues muy republicano, pero las primeras décadas también hubo sufragio censitario, votaban la gente más, y obviamente varones, la mujer lamentablemente va a tener que esperar hasta el siglo XX para poder votar, ¿ya? Eran los varones que votaban, pero no cualquier varón, eran varones de cierta alcurnia, no cualquiera votaba. Mientras, los líderes radicales o demócratas defendían el voto de todos los ciudadanos, ¿ya? El denominado sufragio universal, que Estados Unidos ya lo tenía.
El descontento popular contra las limitaciones de la monarquía de Luis Felipe culminó con la Revolución de 1848, que lo derrocó y proclamó una república democrática. Y así surgió la república. Antes del tenido, ¿eh? Esta, no sé si es la segunda o tercera, ¿ya? Pero entre la revolución hubo momentos que hubo república, acuérdense, hubo república también, ¿ya? Después volvió la monarquía, que Napoleón, primero después la monarquía, qué sé yo, y acá en 1848 ya han pasado hartos años ya, ¿no? De la Revolución Francesa, ha pasado más de medio siglo de que haya partido la Revolución Francesa. Y en 1848 ya se instaura definitivamente una república democrática. Respecto a las instituciones que mencionaba antes que surgen, son instituciones estatales para el funcionamiento de toda la nación, ¿ya? Así surgen las secretarías, los ministerios, ¿ya? Y también la división política administrativa de Francia, ¿ya? En departamentos. Actualmente, esta división de Francia es súper enredada. Si usted la busca en internet, es un chorizo, pero grande, ¿ya? Pero en esa época, a ver, pero ¿a dónde va mi comentario? Francia se subdivide en departamentos, de modo que cualquier persona, cualquier francés, no tuviese que recorrer más de una jornada a pie para acudir a una oficina del Estado, ¿ya? Esa es la idea del departamento. Por eso es que los dividieron como los dividieron. Por eso es que también Francia mantiene su departamento, ¿eh? Pero están agrupados en provincias y las provincias en regiones, ¿ya? Francia tiene el sistema ahora porque lo modernizó, pues el tema departamental perseguía ese objetivo, ¿ya? Y lo destaco porque cobra valor esto de la institución del Estado, pero que está al servicio del pueblo, ¿ya? Eso lo quiero destacar con el comentario, ¿ya? Una ola de revoluciones similares se produjo en casi todos los estados europeos. El absolutismo, muy debilitado ya, fue desapareciendo. El liberalismo había triunfado en bastantes países europeos. Esto también, estas revoluciones que fueron violentas, fueron muy violentas, esto fue lo que también provocó migraciones a Estados Unidos, ¿ya? Muchos migraban, también a América Latina algunos, acá a Chile, por ejemplo. Estaban llegando, eran escasos para llegar también, arrancaban de esto, porque estaba la crema de Europa, ¿ya? El nacionalismo. Por favor, espérenme un segundito. Vengo de inmediato. Ay, me da mucho. Mamá, ¿puedes cerrar un poquito la puerta? Gracias. Gracias. Ya, acá estoy. Acá Disculpe, profe, bueno, ¿puede devolverse una diapositiva, por favor? sí, pero por supuesto. Ese fue el último que Ya, vimos delante. gracias. Ni un problema. El nacionalismo, entonces. El nacionalismo surge, obviamente, del concepto de nación, ¿no? El que hemos mencionado delante, ¿ya? Que tiene harto elemento, ¿no? Harto elemento y que lo hemos mencionado como en dos oportunidades, ¿ya? Como elemento así, Como como idea de ícono, pertenencia, de nuevo, que no entendí. sí, surgió como idea de pertenencia a un lugar determinado. Ya se junta la gente que tiene la misma lengua, la misma cultura, y se siente parte de una tierra. Entonces, Exactamente. Eso es. Eso entró en bandeja acá Chile, porque Chile es parte del movimiento revolucionario. O sea, hablar de ilustración es hablar de nacionalismo, va ligado, van juntos, ¿ya? Pero Europa arrastraba otro grave problema. Las antiguas
monarquías absolutas tenían sus orígenes en las herencias de las familias reinantes. Con frecuencia, sus fronteras no tenían que ver con los límites de los diferentes pueblos. Eso pasaba mucho. Siglo XVI, por ejemplo. A modo de ejemplo, la princesa de Éboli, sus territorios estaban dentro de España, pero también era el sur de Italia. Entonces, eso se da, o sea, era dueña de, digamos, pedazo de allá y pedazo de acá. Entonces, claro, tenían que rendirle pleitesía los súbditos españoles y los italianos, porque tenían pedazos en los dos lados. ¿Ya? Algunos pueblos seguían divididos en numerosos estados, como era el caso de los alemanes y los italianos. Entonces, como surge este nuevo concepto, viene la idea de unidad. Es curioso, ¿eh? Es curioso, pero Chile, bajo este concepto, eso sí, es más antiguo que Alemania o Italia. ¿Ya? O sea, como nación unificada, ¿sí? Es más antiguo Chile, es curioso. Obviamente que estos países tienen raíces milenarias, muy antiguas, eso es claro. Pero en esta concepción, Chile es más antiguo. ¿Ah? Chile, Argentina, Uruguay, que es más antiguo que Alemania o Italia. A mí se me ocurre que alguien del siglo XVI, no sé, o XV, si viese este tiempo y ver, por ejemplo, el Estadio Nacional, así que todavía, che, todos con bandera, una persona de ese siglo no entendería el concepto. Pero aquí, ¿cuál es la idea? Digo, ¿por qué todo se che, ¿qué es esto? No, es que ahora juega un deporte. ¿Ya? Y los de aquí hasta apoyan porque son de Chile. Son todos rojos, así la camiseta. Yo creo que alguien de otro siglo no capta. ¿Pero qué tiene? Porque hay esta enorme construcción y todos agitando banderas del mismo color, digamos, y dando... Hay que explicar todo esto, hay que dar esta clase, digamos, como para que se entendiera un poco el concepto. ¿Ya? Ya, pero esa idea de nación va a llegar a Alemania y va a llegar a Italia. Alemania, ¿ya? Se dividía en 28 estados diferentes, con sus fronteras, monedas y gobiernos propios. Pero los habitantes de estos estados tenían en común la lengua, la cultura y la historia. Son, tal como dijo su compañera recién, son los elementos unificantes. ¿Ya? Lengua, cultura y la historia. Profe, disculpe. ¿Sí? ¿Puede retroceder una diapositiva, por favor? Por supuesto, ahí. Gracias. Ya pues. Así surgió el movimiento unificador alemán. ¿Eh? Todos los alemanes debían formar una sola nación. Por otro lado, la modernización de la economía exigía mercados cada vez mayores. Recordemos que el brazo económico del liberalismo es el capitalismo. ¿Ya? Y para generar economía, y aquí ya no estamos ya como en el antiguo régimen con economías de subsistencia, sino con sistemas mercantilistas, ¿ya? Producción a escala, ¿ya? La idea es producir grandes cantidades, ¿ya? Entonces también para eso hacía falta la unificación, ¿ya? También estaba de por medio aquello, ¿no? Para lograr la unificación, Prusia y los otros estados alemanes debieron enfrentar a Austria y Francia. Hay que poner los límites. ¿Ya? Hay buenos límites. O sea, y eso trajo problemas porque justamente, por lo que les explicaba antes los límites no están tan claros. La gente que habitaba lugares fronterizos no es lo mismo, digamos. Si es que del lado de allá son los territorios del rey tanto. Y de esa montaña para allá, del príncipe tanto, digamos, había lo mismo, digamos, yo estoy por acá en medio, y esa clase de gente solía hablar idiomas locales, digamos, y tenían todo local, ¿ya? Pero cuando se produce esto, ¿ya? Comenzaron las disputas, porque para poder la línea, de marcar, de dónde para dónde eran estos países. El Kaiser, Guillermo I, se transformará así en el principal líder del nuevo Reich, ¿ah? O Imperio Alemán. ¿Ah? Guillermo I es un personaje histórico famoso en Alemania por ser nuevo emperador, digamos. Hubo emperadores en otra época, el Sacro Imperio Romano Germánico, Alemania no era país que era un imperio, ahora nuevamente era imperio, ¿eh? Y
mediante este rey se intenta, ¿no es cierto?, establecer la nación alemana y unificar todo esto de forma democrática, o sea, con un canciller, así le llaman en Alemania, no le llaman primer ministro, sino canciller, elegido por el Parlamento, ¿ya? Y ahí surge el canciller Otto von Bismarck, también muy reconocido, muy conocido. Estos alemanes siempre tan militarizados, ¿no? Para todo. Ahí está vestido militar ahí, Otto von Bismarck. Solamente un adelanto, el ascenso de Hitler Hitler detenta este cargo, estando, no, obviamente hasta ahí muy bueno, eso, muchos años después. Pero hay pero no, perdón, ya estaba en la República, ya estaba en la República ya. Lo que pasa es que el cargo de jefe de Estado alemán, que lo tiene el emperador, ¿no? Después pasa un presidente, después, con los años. Pero se mantenía el jefe de gobierno, que era el primer ministro, o canciller, y es el que detenta a Hitler en su momento. Por eso que Hitler alcanzó a estar un periodo muy corto como primer ministro, pero con un presidente arriba. Después lo remueve. ¿Cómo lo remueve? Lo vamos a explicar en otra clase, me adelanté mucho, perdón. Italia también está dividida en una serie de estados. Al avanzar el pensamiento liberal, se fueron gestando en los estados italianos una serie de movimientos pro unidad. Especialmente importante en todo este movimiento, sin duda, es Víctor Manuel II, rey, ¿ya? Que consolidó la unificación de los estados italianos. Solamente a modo de opinión, me diría que aquí costó más, porque algunos estados italianos históricamente fueron muy autónomos, ¿ya? Milán, Génova, ¿cómo está? Los canales, ¿cómo se llama? Venecia, Nápoles, se me está yendo uno, pero que está al norte, pero bueno, eran repúblicas, varias veces fueron repúblicas, otras eran reinos, pero siempre súper autónomos. Y lo más complicado era todo el centro de Italia, especialmente la Lazio, ¿ya? El centro de Italia. ¿Por qué? Porque se pertenecía a la Iglesia Católica. Entonces, ¿cómo unificaba estando en medio? A no ser que se lo quitaran. Y fue lo que hizo Víctor Manuel II. Finalmente, en 1870, el proceso estaba consolidado, quedando Roma como capital del nuevo Estado. El problema es que Roma era el Papa, el que mandaba a Roma era el Papa. Entonces, sencillamente le dijeron, lo sentimos mucho, llegó hasta acá, ¿no? El Papa no aceptó la situación, ¿ya? Y se le consideró un prisionero de la unificación, ¿ya? La cuestión romana. ¿En qué año se creó la Ciudad del Vaticano? Es una pregunta muy interesante, porque fue un proceso lento. 1870, la Iglesia Católica pierde los estados pontificios, que era un trozo de tierra enorme, o sea, es todo el centro de Italia. Hay que pensar que por cobro de impuestos, y también la Iglesia era dueña de muchas tierras, era mucho dinero, ¿ya? Entonces, una de las cuestiones que se plantea la Iglesia, ¿cómo nos sostenemos ahora? ¿Cómo nos mantenemos ahora perdiendo esto? Fue el peor dolor de cabeza, digamos. Pero bueno, la cosa siguió, pero el tema es que también, y aquí estoy respondiendo a la pregunta, ¿de dónde para dónde? El tema es el siguiente, ¿qué hacemos con el Papa, digamos? Que el Papa era como el rey del centro de Italia, ¿no? De los estados pontificios. Sigue ahí, ¿ya? Pero ahora estoy en Italia. A ver, ¿qué te puedo responder? El Papa quedó confinado al cuadro que está ahí, a este cuadro, ¿ya? Lo que es la Basílica de San Pedro y estos edificios aledaños que acá duerme el Papa, es su casa, digamos, su departamento, ¿ya? Y el resto son oficinas y museos y lo que se llama también técnicamente dicasterios, que son como ministerios que tiene la iglesia. Eso quedó en tierra de nadie, digamos, de dónde para dónde, qué sé yo. El tema se resuelve en 1929, cuando están los fascistas. Los fascistas empezaron a perseguir judíos, ¿ya? Porque los fascistas están en la misma línea que los nazis en Alemania. Entonces, muchos judíos fueron a pedir ayuda al Vaticano. Y ahí surge esta palabra Vaticano, ¿ya? Este lugar, ¿ya? Van a pedirle ayuda al Papa. Se refugian ahí, pero chuta, Mussolini queda, ¿qué hacemos? Está el Papa ahí, pero ¿de dónde para dónde
es el Vaticano y de dónde para dónde Italia. Ese es el problema. ¿Sabéis que con un mapa, ¿ya? Para dónde hay más problemas con esto? Y pues, si agarraron un judío, lo pescaban y lo mataban tranquilo. Ahora, ¿pero dónde manda el Vaticano entonces? Y pescaron un mapa y dijeron, ya sabéis qué, dijimos, este pedazo, que es un pedazo chiquitito, es muy pequeñito. ¿Ya? Ahí se transformó el estado más chico del mundo hasta el día de hoy. Y mandaron a un soldado, fue así de simple, con un tarro de pintura, ¿ya? Y empezó a rayar la calle. ¿Ya? Y con el cerco rodeó todo este edificio que ustedes ven ahí, lo rodeó entero. ¿Ya? Que ya, de aquí para allá. Entonces, gente que pedía asilo político cruzaba la raya blanca y se asilaba porque se pasó a transformarse en lo que se denomina el Vaticano, ¿ya? Y pasó a ser un estado autónomo, ¿ya? Dentro de Italia, y hasta el día de hoy. Obviamente que ha cambiado todo, ha cambiado muchas cosas actualmente. De hecho, el Vaticano sí tiene los guardias papales, pero también tiene servicios de vigilancia que presta Italia, ¿no? Hay policías que funcionan ahí porque el Papa siempre está en peligro en un lugar que hay que cuidar. Estos guardias papales tienen funciones también policiales, ¿no? pero también coordinan con la policía de Roma. Bien, esa es un poco la historia. No sé si te respondí la pregunta. Igual es un tema enredado, ¿no? ¿Cómo surgió esto? Y fue, bueno, tras la pérdida de un enorme territorio, ¿no? Que pertenecía a la iglesia y que ya a contar de 1870 dejó de pertenecerle. Cambios en la conciencia social, ¿no? Y por eso es que yo hago estas clases sinópticas, que fue hace 2 clases atrás, donde hablé, ¿no? del fenómeno social que se produce por el ascenso del capitalismo, el brazo económico del liberalismo, ¿ya? Y el ascenso de la industria, ¿no? La revolución industrial, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos en Europa? ¿Qué tenemos en Estados Unidos? Van surgiendo las grandes usinas, ¿no? las industrias, ¿ya? Que son de propiedad de, a su vez, grandes empresarios, ¿ya? La nueva organización industrial exigía a los empresarios producir objetos cada vez más baratos. Comienza este concepto nuevo que se llama libre competencia, ¿ya? El mercado, ¿ya? Y los tipos empiezan a poner productos y surge la publicidad, bien rasca en esa época, cartelitos así, y comienza esto a progresar cada vez más, ¿ya? Más baratos para evitar la competencia entre industriales. Para ello, procuraban bajar los salarios y aumentar la jornada de trabajo. Aquí hay un aspecto que no se menciona. Todo este liberalismo supuso también no una buena definición del hombre, sino sencillamente el progreso. Siempre lo que se miraba, que lo que la revolución francesa tenía de por sí, y Estados Unidos también, era siempre el progreso. Se miró, es una división social, pero social muy de arriba, ¿ya? Hay que progresar para que toda la nación crezca. Por lo tanto, sí. Creo que tengo una pregunta. Dice usted que el liberalismo se presenta en todos los acontecimientos que nombró. Entonces, ¿el neoliberalismo dónde se presenta? Esto es neoliberalismo, es lo mismo. Mira, si eso de neo es porque en 1930 el economista de identificación fue una mayor presencia del Estado. Eso es todo, ¿ya? Pero si no es por eso, es lo mismo, digamos, ¿ya? Esta idea liberal de la economía, ¿no es cierto?, del siglo XIX, la misma que tiene el liberalismo hoy. Ahora le llaman neoliberalismo porque tiene este cambio, ¿ya? Tiene este cambio en donde el Estado tiene un rol más fuerte, ¿ya? Eso es el neoliberalismo, ¿ya? Con un Estado más ordenador, más interventor, ¿ya? Esa es la única diferencia. Y eso es gracias a las ideas de Keynes, ¿eh? un economista norteamericano, ¿ya? Que tuvo, de hecho, mucha concomitancia con el presidente Franklin Delano Roosevelt, ¿ya? En lo que fue lo que se llamó el New Deal, el nuevo trato, es decir, transformar el capitalismo, transformarlo de un capitalismo puro, como lo era hasta esos años, en un capitalismo con un Estado interventor. Pero bueno, volvemos acá. Teníamos el capitalismo ampliamente desarrollado y piensa este concepto capitalista oprimir a una nueva clase que surge, que es la clase obrera, ¿ya? Y la clase obrera está sometida, ¿ya? Se ha visto reflejado, por ejemplo, en literatura, ¿ya? En escritores como Ernest Hemingway, o en Inglaterra está Charles Dickens, ¿ya?
Acá en Chile está Bartolomé Lillo, ¿ya? Todos estos escritores van a reflejar esta sociedad oprimida, ¿ya? La de las minas de carbón en Francia, la de las industrias, perdón, en Inglaterra, las industrias en Francia, Estados Unidos también, los trabajadores temporeros de California, también humillados, aplastados. Acá en Chile, los trabajadores del carbón de Lota, los trabajadores del salitre en Iquique, ¿ya? Se van viendo, esto es una cosa que se ve en muchos países del mundo. El movimiento obrero nació como consecuencia de la injusta situación laboral. A principios del siglo XIX, los obreros tomaron conciencia de su fuerza y empezaron a organizarse. Así nacieron las primeras asociaciones de ayuda mutua, o trade union, que fueron legalizadas por el Parlamento inglés en 1821. El trade union, concepto británico, son asociaciones de obreros que buscan ayudarse, crear, muy parecido a lo que se hace ahora con sindicatos. Y de hecho era eso, es la cuna del concepto sindicalista, ¿ya? La cuna, de ahí surgen los sindicatos, ¿ya? Su objetivo era fundamentalmente ayudarse en situaciones de enfermedad, paro o cierre de fábricas, pero también sirvieron para conseguir mejores salarios y reducir la jornada de trabajo. Y comienza esto de las negociaciones sindicales, surgen acá, con las trade unions, ¿ya? Esto no fue fácil, no, para nada, no es que el presidente de la trade union fuera donde el industrial a decirle, mire, es que nos paga muy poco. No, si aquí llegaba la policía, el ejército, los ametrallaban, era una cuestión tremenda. En Chile hubo una situación más o menos parecida con la Escuela Santa María en Iquique. En Estados Unidos... Profe, perdón. Sí, dime. Le decía, hay un libro sobre la matanza que ocurrió en la Escuela Santa María de Iquique. Que se llama... Sí, ahí... Por favor, dime nomás el nombre del libro, sí, dime. Santa María de las Flores Negras. Sí, claro, por supuesto. Sí. Documentos históricos importantísimos y que son parte de este proceso, ¿ya? Son parte de este proceso. Yo visité la mina de Lota y bajé la mina por el Chiflón del Diablo y también vi las barracas. Impresionante, o sea... También hay un libro sobre la mina de Lota y la historia de los obreros. Subterra. Sí, muy bueno. Sí, muy bueno, muy dramático. Iba a decir otra cosa yo aparte, iba a decir que acá en Chile también hubo un movimiento de los obreros cuando cerraron la salitrera. Sí, claro, sí, fue muy importante, así es. Pero esto era muy fuerte también en Europa y también en Estados Unidos, también. Ahí también tenemos la matanza de mujeres también, que justamente conmemora el día 8 de marzo, que fue me parece que fue la empresa peruana, no me acuerdo muy bien, matanza de mujeres. También era una empresa. ¿Era? Era una empresa, está lo correcto. Sí, correcto. Sí, gracias. Te agradezco el aporte. Desde 1848, el movimiento obrero cobró un contenido político con la publicación del Manifiesto Comunista de Marx y Engels, ¿no? Son dos filósofos estos. Y con la reunión de los representantes de los obreros en la primera reunión internacional de trabajadores, celebrada en Londres en el año 1864. Y ahí está el libro también icónico, muy importante en la historia de la humanidad, que es el Manifiesto Comunista. Lo tengo por ahí, todavía no lo he leído, lo compré ya hace como 6 años y nunca tengo tiempo. Yo tengo un tercio de los libros están todavía con el celofán porque no tengo tiempo de leerlo. Nunca, el Manifiesto Comunista he leído unos trozos más, pero nunca me he sentado tranquilo a leerlo completo. No he podido, siempre me falta tiempo. Y así, acumulo libros. Ahí tengo más, aquí en una parte nomás, y tengo más, tengo otra librería allá, y otros, tengo por todos los libros. Y acá está en doble corrida, porque no me caben. No me caben los libros. Los problemas sociales hicieron surgir una serie de propuestas de mejoras, reformas o transformaciones radicales de la nueva sociedad creada por el capitalismo. Entre estos pensamientos destacan el socialismo marxista, basado en las ideas de Karl Marx, considera que el capitalismo será inevitablemente superado por un estadio o estado lo mismo, más avanzado
el desarrollo de la sociedad. El socialismo postula, lo que leer ahora es la idea de Marx, lo que le llama el materialismo histórico. Siento ver a alguien que oprime. Es el postulado de Marx. Dice, postula que existió una lucha constante en las distintas épocas entre los propietarios de los medios de producción, los opresores, y los trabajadores, los oprimidos. La causa de los problemas sociales se encuentra en la apropiación de los beneficios, la plusvalía, a raíz de que la burguesía posee los medios de producción, maquinarias, materias primas, bancos. Así la burguesía se enriquece con la labor realizada por los obreros, que solo disponen de su fuerza de trabajo ofrecida a cambio de un salario. Y en eso Marx tiene toda la razón, ¿ya? Al tener, ¿no es cierto?, los burgueses todos los medios de producción, abusan, ¿no? Y se llevan la plusvalía. ¿Ya? La plusvalía, a ver, si yo en la producción de algo, mi aporte se traduce en que la empresa gana 2.5 millones de pesos, por ejemplo, ¿ya? En un mes, ¿ya? En un mes, lo justo es que 1.250.000 se dan para mí y el otro 1.250.000 se da para el capitalista. Pero en la práctica, ¿qué sucede? Que al trabajador le dan 380.000 pesos. ¿Ya? A modo de ejemplo, ¿no? A modo de ejemplo. Y la diferencia, toman para adentro. ¿Ya? Esa es la injusticia. Estas mediciones son complicadas de hacer, ¿eh? Yo lo pongo solamente a modo de ejemplo. ¿Ya? Y eso es lo que dice Marx. ¿Ya? Eso es una injusticia tremenda. ¿Ya? Y tiene toda la razón. La solución planteada pasa por la abolición de la propiedad privada. ¿Ya? Esta es la solución de Marx. Hay que abolir la propiedad privada. Y por la colectivización de los medios de producción. Todas estas industrias debieran pasar a manos del Estado. De este modo, desaparece la lucha de clases y que los beneficios se repartirían. ¿Ya? De esta manera, las empresas, ¿no es cierto?, sus utilidades no van a parar a los bolsillos de un capitalista, sino que van a repartirse de forma equitativa entre todas las personas, principalmente por los trabajadores, ¿no? Y esto permitiría también a la gente acceder a precios más bajos, ¿ya? Porque ahora los tipos te cobran lo que quieren, ¿ya? Cuanto más puedan cobrarte, mejor, ¿ya? Entonces, ahora no, son las industrias que van a cobrar un precio justo, un precio equilibrado, y las personas también van a poder comprar productos a más bajo precio. Esta era todo ideal que tenía ¿cómo le llamamos ahí? Socialismo marxista. Había otra postura, perdón, antes de eso, como esta transformación no podía lograrse de manera pacífica, sería necesaria la formación de un partido obrero, ¿ya?, que organizase a la clase obrera para que finalmente conquistase el Estado de forma revolucionaria y violenta, estableciendo un Estado obrero que impulsara los cambios, ¿ya? Ese era el proyecto de Marx. Entonces, la cosa se venía a complicar, porque tenían estas rebeliones. Estas rebeliones no se concretaron nunca en el siglo XIX, ni una. No apareció ninguna cosa por el estilo. Fue en el siglo XX, recién cuando comienza a producirse. Hay una postura que es más extrema, que deriva también de esta, denominada el anarquismo. Esta no tiene ninguna expresión actual, ¿eh? Una persona dijo que en cierto país lo aplicaban, pero no queda muy claro. Y el anarquismo se opone a cualquier tipo de autoridad. O sea, el anarquista incluso está en contra del socialismo marxista, también lo rechaza. No debería haber nadie que mandara a ningún lugar. Considera que la expresión máxima del ser humano es la libertad. Se oponen a los nacionalismos y a los estados nacionales. La sociedad, dicen ellos, debe organizarse según federaciones de asociaciones libres y autónomas de trabajadores. ¿Ya? Esta es una postura aún más extrema, pero como digo, hasta donde yo entiendo, según yo conozco, no había una experiencia práctica ¿sí?, de este anarquismo, de nosotros sí. ¿Ya? Finalmente, estaba esto que decían antes, que algunos lo que decían como un tercer camino, pero sí, díganme. ¿En qué año más o menos surge el anarquismo? No, está junto con esto. Mira, si nos retrasamos hasta ahí, aquí, no me acuerdo los ideólogos, no me acuerdo de memoria. Aquí ya hay, a contar de 1864 para adelante, van surgiendo personas que van idealizando esto, lo van como escriturando, lo van
Pero, como te digo, es una postura muy de escritores o de poetas, ¿ah? Pero no hay políticos, así que lo traen ya a la práctica. No se produce eso. El gran escritor que yo admiro mucho, que es Albert Camus, que es de origen argelino, pero de nacionalidad francesa, él era anarquista. Él fue anarquista. Curiosamente lo mataron los anarquistas, pero no, bueno, fue un libro grande ese. Dígame. Yo creo, o sea, es como una opinión personal, de ¿Ya? que esos conceptos, así como el comunismo, el narcisismo, el anarquismo, son como conceptos que creó la gente de esa época y se aferró a eso para que no haya desigualdad. Sí, claro, pero son conceptos, claro, pero también son ideologías, ¿ya? Son ideas, ¿ah? Son ideas de cómo construir un mundo ideal. Al respecto de eso, la Iglesia, hasta actual la Iglesia es lo que queda, digamos, sostenida, en lo que le ha quedado, comienza a hacer planteamientos muy buenos, ¿ya? Porque empieza también la Iglesia comienza a hacer definiciones, ¿ya? Porque el conflicto era complicado, era grande, ¿ya? En todos los países. Y así surge esta denominada doctrina social de la Iglesia, ¿ya? Que comenzó a desarrollarse a fines del siglo XIX y que tiene a lo largo del siglo XX un desarrollo intelectual muy potente, ¿eh? Muy potente. La Iglesia Católica levantó su doctrina social, en la que planteó que el liberalismo económico no es capaz de resolver los problemas de la nueva sociedad capitalista. Es decir, los primeros mensajes de esto los da el Papa Pío IX, Pío IX, perdón, Pío IX, ¿ya? También conocido como Pío IX. Esto causó estupor en la gente, ¿no? O sea, porque no esperaban que el Papa hablara de política. Entonces, cuando el capitalismo, causó, así, de hecho, en los círculos de gente así más empingorotada, esto, por favor, le preguntaban al cura, oiga, ¿qué le pasó al Papa? ¿Qué está hablando? Y muchos curas bien instruidos, otros no tanto, pero algunos bien instruidos, bueno, el Papa está dando señales de cuál es el camino a seguir, digamos. Y eso que en Chile viene un Papa después, que es León XIII, ¿ya? Que promulga una encíclica donde aborda el tema directamente y condena directamente el capitalismo, también el comunismo, ambos. Y esa encíclica, la Rerum Novarum, se llama así, acá en Chile no fue publicada por el Mercurio, no la quiso publicar, no la quiso publicar, ¿ya? Pero ¿por qué razón? La razón que se dio era de que el Papa se había vuelto loco, ¿ya? Estaba demente, tal cual, estaba demente. No puede ser lo que está diciendo. Los problemas sociales habían sido enfrentados por la Iglesia en la primera mitad del siglo XIX a través de instituciones caritativas, como las conferencias de San Vicente de Paul, los hogares del Hermanito de los Pobres y la Sociedad Salesiana de Juan Bosco, por nombrar algunas, pero había muchas instituciones caritativas, muchísimas. Tantas eran que sostenían todo esto. Por ejemplo, en muchos países no existían cosas así como hospitales públicos o escuelas públicas, sino que era la Iglesia la que disponía para los más pobres de escuelas y hospitales, a modo de ejemplo. La postura, aquí está León XIII, la postura institucional de Roma pasa por la elaboración de la encíclica Rerum Novarum. Eso está en latina, se traduce como de las cosas nuevas, por el Papa León XIII en 1891. Esto es un hito histórico. Para la Iglesia sí, pero para el mundo también, porque la Rerum Novarum le pone paños fríos a esto. La Rerum Novarum conceptualiza un montón de cosas. Ahí crea toda una ética social, crea una ética en torno al hombre, en torno al trabajo, en torno a la producción, en torno a la propiedad privada. Logra conceptualizar un montón de cosas y ayuda a que los creyentes en Cristo tengan una postura distinta, ¿ya? Para el capitalismo y el comunismo. Esto comienza a desarrollarse a contar de 1891, pero después comienza a surgir una corriente intelectual muy potente, que se desarrolla con gran fuerza a lo largo del siglo XX. En ella, o sea, en la Rerum Novarum, se ataca tanto las doctrinas socialistas, acusándolas de plantear una falsa solución al problema social, como los excesos de la doctrina económica liberal, responsable de la situación creada por la revolución industrial. Y se propuso soluciones
a los agudos problemas sociales. ¿Ya? No solamente critica la renovaron, sino que también, yo he leído bien esta carta, en segunda parte plantea también soluciones. ¿Ya? ¿Qué caminos pueden haber para lograr crear una sociedad más justa? Este análisis fue la base para todo el posterior pensamiento social cristiano, que tendrá un desarrollo sistemático, universal y racional, muy fuerte hasta nuestros días. Bien, con eso terminamos esta parte. Un segundo, vengo al tiro, espérame. Ya hice que me estaba congelando, tenía la ventana abierta. Ya. Les voy, cualquier pregunta me la elaboran ahora. Yo antes le paso la lista. Espérenme un poquito. Cerramos acá. Cerremos acá y vamos a la lista. Veamos. Hay que agregar a la compañera nueva. Ahí la agregamos al final. Cristel Aguirre. Presente, profesor. Muchas gracias. Paloma Arancilla. Presente. Listo. Felipe Asensio. Presente. Benjamín Barberena. Parecido, está Benjamín. Emily Becerra. Presente. Daniel Bravo. Presente. ¿Ya? Mateo Busdol. Presente. Gracias. Ignacio Campos. Presente. Esteban Carrillo. Presente. Paulina Carrasco. Presente. Ninoska Cartagena. Presente. Gianela Catalán. Presente. Lorena Cofré. Amaro Elgueta. Presente. Carolina Godoy. Presente, profesor. Listo, gracias. Valentina González. Constanza González. Presente. Fabiana Herrera. Presente. Constanza Herrera. Presente. Sofía León. Presente, profe. Magdalena Martínez. María Jesús Morales. Presente. Byron Neira. Gumercinda Núñez. Presente. Montserrat Ortiz. Martín Osorio. Presente. Juliet Parra. Presente. Agustín Peña. Leandro Severino. Presente. Rodrigo Silva.
Joaquín Soto, Presente. Martín Tam, Presente. Constanza Vázquez, Presente. Antonia Vega, Presente. Catalina Zúñiga, Presente. Montserrat Peria, Presente. Martina Palacios, Presente. y se incorporó ahora, ¿quién se incorporó? Yo, Constanza Ibáñez, profe. Ya. Constanza Ibáñez. Listo. Bueno. Ya, algunos se excusan. Bien. ¿Alguna pregunta, dudas? Lamentablemente me gasté los 90 minutos. No alcancé a darle mucho espacio a ustedes. Dígame, Esteban. No. Al final, no, era Mozart, que estaba con lente. Era Mozart. Se parece a Canto. Ya. Bueno, próxima clase va a ser la tercera en que cerramos este capítulo, y a la siguiente vamos a abrir para que todos puedan opinar, hablar y preguntar. Yo no voy a preguntar más a ustedes, ¿ya? No es una prueba ni nada, pero tengo que ir, hay que afirmarlo un poco. Se le va a hacer algunas preguntas, pero esa es la subsiguiente, ¿eh? Algunas preguntas, no para molestarlos, ¿eh? No, oye, respóndeme, no. No, Pero para ir viendo. no, para que sepamos nuestro conocimiento de lo aprendido. Eso, claro. Y también datos que ustedes me aportan, yo tampoco me lo sé todo. Datos que ustedes me aportan y que pueden ser buenos. Pero eso va a ser la subsiguiente. La siguiente va a ser la misma tónica de esta. ¿Ya? También vamos a ver un PowerPoint y vamos a ver la tercera parte. ¿Qué pasa si esta es mi primera? ¿Pero qué le pasa con qué? A ver. Es que yo recién me incorporé en esta clase, y los demás han estado en más clases. Mira, el universitario graba todo esto, ¿ya? Y yo no sé, pero se los manda, no sé cómo es esa parte, ¿ya? Pero eso está grabando, ¿ya? El universitario deja todas las clases grabadas, las pueden ver de nuevo, y el material me lo subo yo. Pero el material se los voy a mandar ahora a todos, ¿ya? Así que para que, o sea, al universitario, y ahí se los pasan a ustedes, ¿ya? Así que de ese punto de vista, tranquila. El material te lo van a pasar. Los ¿ya? mandan por Drive, ¿cierto? Sí, pasa por Drive, sí. Ah, Y, ok. y las clases están grabadas. Eso también, ahí no sé dónde las ven. Ahí me voy a averiguar cómo tienen que ver. Ya, pero está todo grabado, ya, por si acaso. Creo Chicos. que me habían dicho que estaba en YouTube y se me había olvidado. Gracias por acordarme. Ya, si es posible que suene ahora en YouTube. Mejor todavía, me hace popular. Me hace más conocido en YouTube. Me da pereza que hablo en YouTube. Bueno, a dormir, a descansar. Y nos vemos el otro martes. Y el siguiente, ahí vamos a conversar un poco más abiertamente. ¿Ya? Que estén bien. Chao, nos vemos. Chao, profe, cuídese. Chao, gracias.